fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como el contenido y alcance de las mismas. Obviamente, debemos de ser informados, sí, debemos de ser asistidos, sí, y obviamente nos tienen que dar tiempo, la forma, y todo lo hace la autoridad perfectamente. De eso, pues, hasta ahorita consideramos que no violan ese derecho. ¿Por qué? Porque sí, en una forma constante, a través de circulares, a través de anexos a donde se vienen los formatos a donde debemos de presentar o la forma en que nos debemos de dirigir a la autoridad, viene. Y esto es muy importante porque nos están guiando y eso es un derecho que tenemos. Un derecho a ser informado, obviamente, en una forma clara, concisa, en una forma transparente y sobre todo entendible también para el contribuyente, porque no nada más los contadores debemos de saber la forma de cumplir nuestros lineamientos, más bien los lineamientos que los contribuyentes, sino también el mismo contribuyente debe de saber esto. El contribuyente debe de conocer perfectamente de qué manera tiene que aportar y obviamente, y si no lo entiende también, ser asistido. Eso es lo que tenemos que, ese es un derecho que nos compete y que debemos de ejercer. Ay, perdón, ay, es que aquí está. Ok, estamos hablando que también tenemos un derecho, el de obtener, dice, en su beneficio, las devoluciones de impuestos que procedan en términos del Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales aplicables. Tenemos derecho a obtener en su beneficio las devoluciones de impuestos que procedan. Ya tenemos ese derecho. Ese derecho simplemente está dividido, se puede decir en dos palabras, en la tética y la hipotética. La tética es que tenemos ese derecho, simplemente ya lo tenemos, ese es un derecho tético que ya está, ya forma parte de una obligación que tiene la autoridad de cumplirnos ese derecho. Y la hipotética, ¿qué quiere decir esto? Que podemos tener o no derecho a esa devolución. Sí, pues porque puede haber que no proceda la devolución porque quizás no, al momento de que la autoridad aplique sus facultades de comprobación, no proceda, en fin, o sea, puede haber muchas situaciones futuras que no sabemos, pero de hecho, de inicio, ya tenemos ese derecho a las devoluciones de impuestos. Ya lo tenemos literalmente, como dicen, de cajón, este derecho. Bien, vamos a continuar. Estamos hablando también de, en la fracción tercera, dice, derecho a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en el que sea parte. Debemos de informar, más bien, tenemos derecho de cómo tramitar determinada información o determinado procedimiento en donde nosotros formemos parte. Por ejemplo, estamos hablando de cómo solicitar precisamente una devolución, el estado de la tramitación, cómo es, dónde puedo obtener la información. ¿Se acuerdan de esas fichas, de los anexos? Estamos hablando que esas fichas, no sé si alguien me pueda comentar si ya vieron todas esas fichas en el anexo A, es el anexo A parece ser, si no estoy mal, si me recuerdan, ese anexo, esos anexos a donde viene cada una de esa tramitación que debemos de realizar y viene claramente los requisitos de determinada situación que podemos solicitar ante la autoridad. Entonces estamos hablando que este es un derecho ya de conocer de inicio la tramitación, pues forme parte o estemos formando parte como contribuyentes. También en la fracción cuarta menciona en una forma muy clara el derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en los que tenga condición de interesados. En ese sentido, estamos hablando que debemos de conocer perfectamente qué autoridad es la que nos es competente y es responsable
de tramitar este tipo no de tramitar, sino qué autoridad es responsable del acto de molestia que estoy recibiendo en ese momento. Entonces, estamos hablando de un artículo que, insisto, generalmente es el que debemos de conocer en cuestión de competencia. Ajá. Es importante porque a veces los actos de molestia la autoridad a veces no es competente para exigirnos determinada situación y debemos de decir, bueno, quiero saber en ese sentido la autoridad que tú tienes para poder solicitar esa información que tú me estás requiriendo. También aquí estamos viendo lo que son los derechos a obtener la certificación y copia de las declaraciones presentadas por el contribuyente, previo el pago de los derechos en su caso, que establezca la ley. Debemos, aquí es una fracción muy importante también, como todas, pero estamos hablando que si estamos en el momento de solicitar una copia certificada de las declaraciones que previamente hemos presentado a través de Internet, por ejemplo, estamos hablando que tenemos derecho a obtener una certificación, una copia certificada. Obviamente vamos a tener que pagar estos derechos, pero tenemos ese derecho de solicitarlo. Aunque, si bien es cierto, cuando presentamos la declaración en el portal del SAT, podemos obtener la información de todos los acuses de recibo que nos da la autoridad en el momento exacto de que nosotros enviamos nuestra declaración. También es cierto que podemos obtener esta copia certificada que generalmente la solicitan cuando ya estamos hablando que hay actos ya de un juicio o ya lo presentamos a través de estas pruebas en determinada contienda o litigio que tengamos con la autoridad, podemos obtener esa copia y nos piden copia o para efecto de reforzar nuestro dicho de que hemos presentado en tiempo y forma nuestras declaraciones, podemos solicitar una copia certificada de estas declaraciones. Esto nos va a reforzar totalmente cuando estemos dando nuestras pruebas en determinado procedimiento que tengamos ante una cuestión contenciosa. Espero me esté explicando y si tienen alguna duda, con todo gusto podemos leerlo. Bien, otro artículo muy importante que ese también se nos pasa al momento de que la autoridad, a través de su ejercicio de facultades de comprobación, nos solicita en una forma constante documentos que ya están en el poder de ella, en poder de la autoridad. Ya nos están exigiendo documentos que ya tienen. Por ejemplo, nos dicen, debes de obtener, o nos debes de dar las declaraciones mensuales del ejercicio fulanito, del ejercicio fulanito de tal. No, me debes de dar las declaraciones anuales, me debes de dar tu contabilidad electrónica, en ocasiones también la está pidiendo, me debes de dar también toda la información relativa a tus declaraciones informativas de operaciones con terceros. O sea, nos está pidiendo en automático en estos actos de molestia, cuando en cierta forma ejerce sus facultades de comprobación, nos está solicitando nuevamente que presentemos documentación que ellos ya tienen en su poder. Entonces, nosotros al momento, puede ser que nos digan, es que nos estás negando la información, puede ser que incluso las actas, cuando ejercen estas facultades de comprobación, en las actas circunstanciadas, mencionen incluso que nosotros les hemos negado a llegarse de esa información. ¿Y qué creen?
están violando estos derechos porque nosotros no tenemos el derecho de no aportar esto. Inclusive, les quiero comentar que cuando están los revisores, los auditores, las personas que están ejecutando esta revisión, amenazan incluso de decir, me lo tienes que entregar y si no, pues incluso esto es una amenazan. No sé si han tenido esa experiencia. En lo particular, he tenido esta situación en donde dicen, o me lo entregas, o pues seguimos a profundidad la revisión, ¿no? Entonces, estamos hablando que también en esta situación tenemos este Código Fiscal de la Federación, que es a donde les he mencionado en algunas otras ocasiones, en intervenciones que he tenido, que en las leyes es nuestro veneno, es lo que tenemos obligación, y el contraveneno. Ahí vienen nuestros derechos y también las obligaciones que tenemos al momento para poder contribuir. El Código Fiscal de la Federación, en sus artículos 114, si no me equivoco, 114A, menciona en una forma muy enfática y muy clara que los servidores públicos no tienen por qué amenazar. O sea, está prohibido que nos amenacen y lo hacen constantemente. Entonces, imagínense si, insisto, si de inicio no conocemos el Código Fiscal y mucho menos conocemos nuestros derechos, ¿de qué manera vamos a accionar ese poderío que tenemos nosotros como gobernados? Nos vamos a quedar prácticamente en un estado de indefensión. Hay ocasiones, y he tenido la oportunidad de estar capacitando algunos despachos de abogados, a donde me dicen, es que pues realmente estos derechos los hacen a un lado y pues prácticamente la autoridad nos tiene con el pie en el cuello. Si lo sabemos invocar, si lo sabemos mencionar, si lo sabemos echar a andar en su momento y en el momento exacto para efecto de nuestra defensa, estos derechos pueden ayudarnos a salir avante y no se trata de no pagar impuestos, estimados escuchas, no se trata de evitar una obligación, no se trata de saltar en este sentido las obligaciones que tenemos de aportar al gasto público. No se trata en este caso, se trata de evitar en cierta forma que la autoridad abuse de nosotros como contribuyentes. Entonces, me estoy regresando. Ok, aquí está. Bien. Aquí viene otra fracción más. Dice, derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes que de los contribuyentes y terceros con ellos relacionados conozcan los servidores públicos de la administración tributaria, los cuales solo pueden ser utilizados en conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, ¿qué quiere decir esta fracción? No tendrán derecho la autoridad a publicar nuestra información, excepto si nos encontramos en el supuesto del artículo 69, que como todos ya lo conocen, es la información de todo lo relacionado a las operaciones inexistentes. Entonces, estamos hablando que dice, no vamos a publicar tu información, vamos a tener una reserva, literalmente una secrecía en cuestión de tu información, pero, si tú estás en el supuesto del 69B, ¿qué crees? Te voy a publicar, te voy pues prácticamente a publicar esto y voy a, pues puede ser que te puedan hasta se puede decir una difamación en cierta forma, para, sin antes, presuntivamente, hacer una difamación sin antes saber si somos culpables o no. O sea, prácticamente este artículo a eso se refiere. Bien, estamos hablando que, ok, aquí está, ajá,
Otra fracción, derecho a ser